Bienvenida Bárbara. Les voy a contar entonces un poco quién es Bárbara Poblete. Es una profesora asociada del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile y actualmente Visiting Scholar de Amazon en Alexa Shopping Research. También es investigadora del Instituto Milenio de Datos, donde codirige el grupo de investigación multidisciplinario Fake News y Desinformación. Anteriormente fue investigadora en Yahoo Labs y sus áreas de investigación son el análisis de redes sociales, la minería de datos web, la informática de crisis y el aprendizaje automático aplicado. Su influyente trabajo Information Credibility on Twitter fue galardonado con el premio IW3C2 Seoul Test of Time del 2021 en la conferencia web. Fue el primer trabajo que abordó la desinformación en todos los medios sociales y ha sido ampliamente citado. Es titular de 7 patentes estadounidenses y tiene más de 80 papers revisados por pares. Actualmente es la mujer informática más citada en Chile y entre las más citadas en América Latina. Y también es cofundadora del Chile Week, el primer y ahora principal evento en Chile que reúne mujeres en ciencia de la computación y tecnología, que ya lleva 9 años. Hoy Bárbara nos va a hablar de Mining Social Networks to learn about rumors, hate speech, bias and polarization. Bienvenida, Bárbara. Gracias, Susana. Aprovecho de pasar el dato que mañana empieza Chile Week, que es el evento de mujeres en computación en Chile. Se pueden meter a chileweek.cl para inscribirse, hombres y mujeres, porque va a estar súper bueno. Eso, anuncio. Bueno, hoy día lo que decía es que como es un público reducido, si quieren interrumpirme para hacerme preguntas no tengo ningún problema. Así que siéntanse libres de hacerlo. Voy a hablar del trabajo que hemos hecho con mi grupo en términos de lenguaje de odio, polarización, sesgo, detección de rumores. Entonces esto incluye trabajo más antiguo y también cosas más recientes que hemos estado haciendo. Tengo que ubicarme para avanzar la presentación. Eso. Un poco de ¿cómo se llama? Background en lo que yo hago. O sea, yo llevo hartos años, como ya 20 años trabajando en ciencia de datos, antes que se llamara ciencia de datos, y recuperación de la información. Entonces empecé trabajando en los temas de buscadores web, así, trabajaba en Yahoo en la parte de búsqueda. Entonces me especialicé en esos temas, trabajé en el primer buscador chileno, y esto es como bien parecido al tema, es como el precursor del tema de ciencia de datos, porque nosotros trabajamos mucho con datos que generan las personas en sus interacciones con el buscador. Entonces la idea era cómo podemos hacer que sus búsquedas sean más rápidas, que puedan encontrar las cosas que necesitan. Entonces era un cambio natural después pasarse a analizar otros grandes volúmenes de datos. ¿Ya? Entonces, ahora me he especializado en el área de minería de datos y análisis de redes sociales. Trabajo con inteligencia artificial específicamente en temas de machine learning, pero yo no desarrollo de por sí algoritmos o técnicas de inteligencia artificial. Yo desarrollo técnicas de minería de datos, entonces uso machine learning como una herramienta en mi trabajo. En las cosas que yo me enfoco es en cómo uno puede hacer experimentos o validación experimental y estar seguro que los resultados que está encontrando representan la realidad, ¿ya? Porque algo que se da mucho en ciencia de datos y que hemos visto que se da en otras disciplinas científicas es tratar de escoger los datos que hacen que parezca que nuestra investigación es correcta o nuestras hipótesis son correctas. A veces no nos damos cuenta, pero existen mecanismos para hacer buen trabajo experimental y poder ver que lo que uno está descubriendo efectivamente existe. ¿Ya? Entonces esa es como mi área de especialización. Bueno, ahora estamos inmersos en este tema de que es la web social, que es el área en la que yo he trabajado por más tiempo, creo. Entonces esta web social es distinta de la web que había antes, que era más bien una web donde las personas navegamos pasivamente a través de enlaces que estaban en internet, entonces es como una especie de biblioteca antiguamente. Entonces cuando surge la web social, principalmente con Facebook, que es que ahí tomó como mucho vuelo, antes hubieron otras redes sociales, lo que pasa es que las personas se empiezan a convertir en quienes generan el contenido. Entonces esto lo que hace es que explota la cantidad de contenido en la web
y también pasa a ver contenido que no es necesariamente de buena calidad, ¿ya? O no sabemos si es correcto. Entonces se presenta como toda una serie de desafíos. Gran volumen, tenemos también datos en multimedia, imágenes, videos, montones que también están contando historias. Y tenemos las cosas que cuentan las personas, que no sabemos necesariamente si es información fidedigna o no. También tenemos opiniones en las redes sociales. Entonces, todo esto trae como hartos desafíos y lo que pasa como que toma mucha atención de los científicos en la área de computación, también de sociología, psicología, eh, comunicaciones, ciencias políticas, o sea, todas estas áreas que ahora tenemos en el IMFD, toman mucho interés y se produce mucho trabajo interdisciplinario porque requiere entender comportamiento humano y también entender computación para poder hacer estos análisis masivos de datos. ¿Ya? Entonces ahí genera como, una de las redes que más genera interés en ese sentido es Twitter, pero básicamente por la disponibilidad que tenemos de la información. Es muy fácil sacar datos de Twitter, ellos en general han ayudado a hacer disponibles los datos que son públicos, que la gente opta por hacer públicos, que se puedan descargar. Incluso ahora tienen convenios para académicos en que uno puede hacer investigación con sus datos sin tener que pagar. Eh, entonces, todo esto ha facilitado la investigación en esta plataforma. Hay otras plataformas que son súper cerradas y que es muy difícil sacar datos de ahí. Entonces, lo que tratamos de hacer es investigar con Twitter y luego extrapolar a otras ¿cómo se llama? Redes. ¿Okay? ¿Qué pasa con las redes sociales? Que se convierten en este nuevo medio de comunicaciones, o sea, un nuevo medio de información. Pasan como a reemplazar los medios tradicionales de información. Y eso igual es una cosa que produce como un cambio, no sé, como fundamental en cómo nos informamos las personas. Esa cuestión es muy, muy fuerte, porque pasamos de confiar en información que es editada, que tiene una línea editorial que es producida por un conjunto chico de entidades, ¿ya? O sea, de agentes que publican, ¿ya? De medios, y que tienen sus líneas editoriales, como les decía, a informarnos de una manera así como democratizada, donde todas las personas pueden generar información. Entonces, ahora, y todos elegimos informarnos de distintas porciones de esta red social. Yo me informo de la gente que yo sigo, de mis amigos, de los medios que yo sigo. Una persona se puede informar de un conjunto completamente distinto que no tiene ninguna intersección con el mío. Y además que no se parece en nada al mío. Entonces, podemos tener vistas de la información que son completamente distintas y que son completamente opuestas y alguien se puede estar informando con cosas que son correctas, subjetivas, o sea, perdón, objetivas y otro se puede estar informando con cosas subjetivas incorrectas. ¿Qué pasa? Las redes sociales tienen una característica que es súper útil para los que hacemos investigación y también para la gente que maneja desastre, es que se produce información en tiempo real. Entonces tenemos que, cuando pasa algo, las personas lo publican y como uno tiene las redes sociales en el teléfono, puede estar como desde el lugar de los hechos informando. Entonces muchas veces la información aparece primero en las redes sociales y luego se va a los medios tradicionales. Entonces esa característica le da como una cosa de tiempo real a Twitter, por lo menos. Entonces este es un ejemplo que yo uso siempre, que es como cuando cae este avión en el río Hudson, el de la película Sally, ¿ya? No, no es de la película está basada en eso. Entonces, esta es el primer tweet que salió, que es el que está acá, era la primera foto de ese evento que salió en el mundo, ¿ok? Entonces, y esto salió en Twitter. Entonces ahí se ve que uno se informa más rápido por las redes sociales. Este era un ejemplo de esa época. Hay millones de otros ejemplos, ¿ya? Entonces, un problema que tiene como hartas ventajas esta forma de informarnos. Es una forma, nos puede traer como mucha más información de la que teníamos antes, pero lo que pasa es que nos hace vulnerable a cómo se están tomando forma estas comunicaciones actualmente, que es lo que les decía, por ejemplo, las vistas parciales de la realidad, etcétera,
si uno está confiando solo en las redes sociales para informarse, está siendo vulnerable a cualquier variación que haya en estas redes. O sea, si cambia el algoritmo de recomendación o lo que sea, tú vas a experimentar los efectos de eso. Y se ha hecho, o sea, se ha hecho como para hacer experimentos. Facebook tiene un paper que era como bien polémico, que fue de que sin pedir consentimiento a los usuarios lo que hicieron fue mostrarles algunas noticias más felices y otras noticias más tristes, ¿ya? Para ver si los afectaba emocionalmente, ¿ya? Y esa cuestión es como manipulación de las personas sin su consentimiento, ¿ya? Pero en el fondo ahí tú te das cuenta que uno está cautivo de la plataforma que está utilizando y la plataforma puede hacer lo que quiera por debajo sin que nosotros necesariamente tengamos idea. Entonces, si una plataforma se ve invadida de noticias falsas, que es como lo que ha pasado con Facebook desde hace algunos años, y el algoritmo de recomendación pasa a recomendarte noticias falsas, porque ve que con eso va optimizando su función de ganancia, que tiene que ver con el tiempo de permanencia en la plataforma, estamos completamente sujetos a eso. Y eso está como bastante estudiado y han aparecido casos y ahora apareció como la persona que trabaja en Facebook y los denunció como el whistleblower que salió ahora ella hace poco. Y existen distintos tipos de desinformación, ya que aparecen en las comunicaciones. Entonces, uno tiene que ver con hacer, el primero son las parodias, que a veces aparecen noticias del Mundo Today o de Onion o distintas cuentas parodia. Hay una que es como ADM Radio o algo así, y las personas tiene el sentido de parodia y dice que es parodia, pero las personas igual lo creen y lo pueden difundir a veces. Hay otro que es el contenido misleading, que lo que hace en el fondo es que va a usar información engañosa para darle como cierto punto de vista a lo que está publicando una persona, a una persona o a alguna situación. Disculpen. No molestar. Un segundo. ¿Ya? Entonces, contenido impostor, que es noticias que están impersonando, ¿cómo se llama? Como suplantando, ¿ya? Otro contenido que es 100% fabricado, contenido manipulado, o sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿ya? También lo que se hace, por ejemplo, es publicar algo que es antiguo, que sí dijo una persona y lo publican en otro contexto, entonces queda descontextualizado, entonces lo que están mostrando no es falso, pero está tan sacado de contexto que le cambia el significado, ¿ya? Entonces hay varias formas de engañar online, ¿ya? Entonces este es el trabajo que mencionó Susana cuando me presentó. Ahí tengo una foto con el premio. Y era porque este premio lo celebré cuando llegué, porque se demoró como 6 meses en llegar, así, porque estaba como la pandemia y todo, y lo mandaron por correos de Chile. Entonces se demoró mucho. Es un trabajo del 2011 donde nosotros estudiamos credibilidad de la información en Twitter. Y la gracia de este trabajo era que antes como que no se había observado que se producía información falsa en las redes sociales o no se había seleccionado como un problema que requería estudio. Entonces, nosotros vimos esa situación porque fue el terremoto en Chile y se dio un fenómeno súper curioso que fue que se cayeron las comunicaciones, no había imágenes, no había, me acuerdo que no hubo comunicación como formal por varias horas, no funcionaba llamar por teléfono a otras personas tampoco, y lo que funcionaba era Twitter. ¿Ya? A mí una colega que trabaja en comunicaciones me explicó por qué Twitter funcionó y era porque había un enlace internacional que siguió arriba mientras nacionalmente se había caído las comunicaciones. Entonces las personas habían como muchas cuentas de Twitter porque antes habían sido las elecciones, entonces se tomó como un medio para informar. De ahí aparecieron varios rumores que en ese momento producían harto caos, como que iba a haber otro tsunami en Valparaíso y la gente sale corriendo desesperada, como que habían saqueos en distintas comunas de Santiago. Yo me acuerdo que acá donde yo vivo hubo como rondas de vecinos para cuidar como las casas y cosas así. Y todo esto son cosas fabricadas, completamente inventadas, que se propagaron
y no había cómo corroborarla, o sea, no había cómo saber si era cierto o no porque no tenías otros medios para contrastar. Entonces acá, bueno, ahí está, ahí dice, las comunicaciones fueron casi imposibles por 3 horas y las primeras imágenes aparecen después de 6, 7 horas del terremoto. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que hicimos con Marcelo Mendoza y Carlos Castillo fue que teníamos acceso a todos los datos de la semana del terremoto, porque en ese momento estábamos en Yahoo Labs en Santiago y tenían un convenio con Twitter en que ellos compraban los datos. Entonces accedimos a esos datos y vimos cómo se fue haciendo, como esta es la propagación del hashtag Terremoto Chile, como cada 1 hora, cómo va cambiando las conversaciones. Estas palabras están traducidas, las saqué del artículo, pero originalmente eran en español, entonces muestra como los distintos días del terremoto, de qué cosas estaban hablando las personas, entonces te va mostrando cómo va cambiando los focos de atención en ese tiempo. Entonces al principio era como tsunami, las personas que habían fallecido, después el siguiente día es como gente perdida, están viendo por favor buscar otras personas, se habla de como los aftershocks, que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llaman los aftershocks? Son los terremotos más chicos que vienen, los sismos que vienen después, ¿no? No me acuerdo. Y no sé, otras cosas. Réplica. Las réplicas, eso. Entonces, y así. Y por ejemplo, ahí el tercer día se empieza a hablar de una herramienta que es People Finder, Google también, porque Google levantó una herramienta para encontrar gente que está desaparecida. Después, el cuarto día se estaba hablando como que se había como alterado la inclinación del eje de la Tierra, algo así, creo que era lo que se estaba hablando, no me acuerdo. Entonces ahí aparecen distintos temas. Entonces ahí se ve que la mayoría de las cosas que se dijeron ayudaban, ¿ya? Había otros rumores que no eran muy útiles, que era, no sé, porque se había muerto Ricardo Arjona en el terremoto, que tsunami falso, reportes falsos de saqueos. Entonces nosotros lo que hicimos fue manualmente identificar, o sea, no manualmente, tomamos los datos, identificamos automáticamente los tópicos de los que se hablaron esos días y luego manualmente con un grupo de personas los clasificamos. Entonces clasificamos, por ejemplo, si estaban confirmando o negando el rumor. Entonces tenemos acá arriba rumores que se confirmó que fueron ciertos, ¿ya? Por ejemplo, que el aeropuerto estaba cerrado, que se cancelaba el Festival de Viña, que hubo unos incendios en la Facultad de Química de la Universidad de Concepción, que el CHOA reconoce que hubo un error informando del tsunami, distintas cosas, ¿ya? Tsunami, y luego rumores falsos, ¿ya? Que resultaron ser falsos. Entonces ahí está la muerte de Ricardo Arjona, está el tsunami de Valparaíso, que se había roto una torre de agua en Rancagua, que se había muerto la prima de Gary Medel, que se había perdido el Huáscar, distintas cosas, que el volcán de Villarrica se había activado, eso en esa época no era cierto. Entonces, ahí vimos cuánta gente confirmaba, cuánta gente negaba esos rumores, y se puede observar como que hay ciertas diferencias así a simple vista. O sea, uno puede observar que los rumores que resultaron ser ciertos, a pesar de que las personas no tenían más información, muy poca gente los negó, ¿ya? Ahí se ve casi 0 personas, los niega. Negar es como decir, oye, esto no pasó o esta información es falsa, cosas así. En cambio, la información que resultó ser falsa, a pesar de no tener mucha información, la gente los negaba bastante, ¿ya? Les pedían, por ejemplo, que confirmaran la fuente, que mandaran fotos, no los creían. Entonces eso te da una impresión de que existe cierto como filtro natural que podemos hacer los seres humanos de qué información es más creíble y cuál no. Entonces, y que quizás esto se podría de alguna manera aprender, ¿ya? Entonces, la pregunta que aparece ahí es cómo podemos automáticamente detectar mensajes que sean falsos en la medida que el evento se va desarrollando y no tenemos toda la información. Entonces, creemos que no se puede saber si algo es falso o no, porque no tenemos una bola de cristal para saber qué es lo que pasó, si el evento todavía no se ha terminado de desarrollar,
pero sí de lo que podemos hablar es de credibilidad de la información que da la red. O sea, se ve que la red de cierta manera puede filtrar información que parece más creíble de información que parece menos creíble, y es una cualidad que puede estar dada por múltiples factores que entendemos los seres humanos. Entonces uno diría, ¿cómo la gente entonces cree tantos rumores falsos si los seres humanos nos podemos dar cuenta de qué cosas son falsas y cuáles no? Eh, Depende, o sea, es súper distinto si tú ves un rumor de que, no sé, porque se va a acabar, hubo uno hace algunos años que era que se iba a acabar la benzina porque los camioneros iban a hacer un paro, algo así. Entonces, toda la gente se fue corriendo a las bombas de benzina porque estaba llegando como un mensaje por WhatsApp y habían unas filas gigantes. Si uno pescaba como la caja de búsqueda de Twitter y buscabas, te ibas a dar cuenta que había un montón de gente cuestionando la información, ¿ya? Pero probablemente si tú solo mirabas la gente que te mandó el WhatsApp, estaban todos asustados. Entonces, es súper distinto cuando uno mira cómo se comporta la red completa ante un rumor, a cuando uno mira un pedacito de esa red. Es mucho más difícil saber si algo es cierto o no. Entonces, ahí mi recomendación es como, hay que mirar todo, ¿ya? Ahí veo en el chat que mucha gente me dijo réplicas, pero es que el chat queda escondido cuando uno está hablando. Eh, entonces, nosotros en ese momento construimos un clasificador, no lo hicimos con esos datos de este terremoto, lo que hicimos fue recolectar datos de épocas en que no habían crisis y etiquetamos esos datos para entrenar nuestro clasificador usando trabajadores de Mechanical Turk. Entonces hicimos un dataset bien grande etiquetado de rumores verdaderos y falsos, y ahí descubrimos que tuvimos que hacer dos clasificadores. Uno para decir si una información, un tópico era noticioso o no, porque hay tópicos que no son noticiosos, son conversación, por ejemplo. Y otro para ver si algo era creíble o no. Una vez que es noticioso, si es creíble o no. Hicimos esos dos clasificadores. Entonces, para el primer clasificador podíamos clasificar como con un 92% de precisión y de recall. Para el clasificador de credibilidad era como 87% de precisión y 83% recall. Y las características que eran como más importantes en ese momento tenía que ver con el texto, pero también las formas de la red en donde se propagaba esa información. ¿Ya? Eso era como una cosa súper importante. Y algo que vimos es que nuestro modelo era como, podía ser agnóstico al lenguaje, uno lo podía usar para clasificar mensajes en otros idiomas. Transferimos este modelo al español y siguió funcionando casi tan bien. Y eso era porque las características principales que utiliza tienen que ver con estructura de red. Entonces, esa estructura de red es independiente del idioma. Entonces, esa cuestión fue como súper interesante. ¿Y cómo Eh, obtuvieron, perdón, ¿y cómo obtuvieron esos números? ¿Tenían un set de entrenamiento con ya con la creamos, verdad? ¿Eso lo crearon ustedes? O... creamos nosotros un set grande de entrenamiento, nos bajamos datos de 2 meses más o menos de la red global de Twitter de todos los países. Ahí identificamos los temas automáticamente y luego por cada tema sacamos una muestra y le pedimos a personas que vieran y investigaran si es que esos datos, ese rumor era cierto o no, ¿ya? Y que pusieran argumentos de por qué era cierto. Y con eso podemos clasificar los temas de conversación en cierto o no, y eso entrenamos el clasificador. Y estos son los resultados de nuestro clasificador, en el fondo. Okay. Así que, y entonces, funcionaba bastante bien. Bárbara, ¿Ok? una ¿Sí? consulta sobre eso también. ¿Qué tipo de estructuras encontraron? ¿Buscaron, en ese tiempo no se hablaba mucho de los motifs todavía, pero encontraron algún tipo de motif o ocuparon algún algoritmo ya más de difusión para poder determinar cómo se tenían algunos valores y tiraban algún algoritmo de propagación para determinar y llegar hasta que se estabilizara la red? ¿Qué fue lo que No, hicieron? eran clasificadores con valores así, como no eran series de tiempo ni nada de ese estilo, o sea, sino que eran variables que calculamos, por ejemplo, había variables de red, tenemos un listado de las variables eh, por el tipo de variable que se estudió, pero por ejemplo, indicadores de red tenían que ver con la cantidad de retweets, ¿ya? Cantidad de retweets en cierta cantidad de tiempo.
tenía que ver con cantidad de respuestas, cosas que tenían que ver con los autores. Si los autores eran cuentas verificadas, cuántos años tenían las cuentas, cosas de ese estilo. Era básicamente características que componían la red, como que tú le sacaras ahí una foto estática en el momento. Más que las características, más que la estructura de la red como tal. Exactamente. Ah, ¿ya? perfecto. Claro, porque nos era muy difícil capturar la estructura de la red total. Lo que podíamos hacer era como partir de los mensajes que tenían las palabras clave o que participaban de ese tema y estudiar esos. ¿Ya? Ok. No teníamos acceso a la red completa de Twitter. Eso es súper Y difícil. entonces esto no es exportable a un algoritmo en el fondo que se pueda implementar online, por ejemplo. Sí, se puede implementar online. De hecho, lo implementaron online. Hicieron un demo que funcionaba online. Se puede, pero tomas las características del momento, ¿ya? Y podéis tener algunas precalculadas y cosas así. Pero es cero sofisticado. O sea, piensa, de años atrás, esta cuestión, y tenía usamos como algoritmos clásicos de clasificación, creo que algunos es decision trees o cosas así, era simple. Eso, no sé si hay alguna otra pregunta de esta parte. Si no, la pueden hacer después. Sí, no, eso. Ya. Entonces, la cosa era como, mira, en ese momento el problema se veía fácil de resolver, o sea, podemos detectar los rumores, ahí los bloqueamos automáticamente, o le avisamos a la gente, mira, esto parece poco creíble. Entonces vemos que han pasado ya 10 años y detrás de este artículo hay miles de otros papers que han seguido trabajando en lo mismo. Entonces uno se pregunta, ¿cómo podemos estar en una situación tan mala actualmente con respecto al tema de las noticias falsas? O sea, ahora estamos en una situación en que se ve que hay elecciones que están como cambiando su rumbo por noticias falsas en redes sociales. Ya, o sea, se habla del Brexit, se habla de la elección de Trump. Hay varios otros países donde se ha cuestionado así como la influencia en la democracia que tiene las redes sociales. Entonces, si era tan fácil, ¿por qué no lo hemos resuelto? Y esto pasa con hartos otros problemas. Entonces, uno son los filtros burbuja, que tiene que ver con lo que les decía al principio, o sea, que tenemos vistas parciales de la realidad, porque yo primero seleccioné mis amigos, que son la gente que yo sigo, luego el algoritmo de recomendación de ese grupo tomó una selección aún más fina donde eligió las cosas que más me iban a gustar o que más me iban a enganchar en la red social y me muestra esas y elige mostrarme esas más que otras. Entonces eso va reduciendo mucho más mi exposición a otros puntos de vista. Se vuelve casi imposible estar expuesto a otro punto de vista en una red social de este tipo, redes sociales con algoritmo de recomendación. Y se ha demostrado que esto reduce como la tolerancia a puntos de vista que son distintos, ¿ya? O sea, vamos bajando nuestra tolerancia. Y se habla de que ha ido aumentando la polarización por temas de las redes sociales, no sé qué tan cierto sea eso. Se habla de las echo chambers, o sea, las cámaras de resonancia, en que tenemos cuentas que son muy activas y a veces son automatizadas, son bots o son cuentas pagadas, que ahora hay hartas como promoviendo algunos candidatos, en que estas cuentas lo que hacen es aumentar el volumen de mensajes sobre ciertos temas que están como bien radicalizados. Es como, por decirte, temas de extrema derecha o temas de extrema izquierda. Y entonces esas voces se aumentan, los extremos como radicalizados, y lo del medio es como más piola, o sea, hay menos mensajes. Entonces no significa que necesariamente haya menos usuarios en la parte moderada, ¿ya? Lo que significa es que son menos prolíficos, ¿ya? Los usuarios más prolíficos en general están más en los extremos, ¿ya? Y eso pasa mucho también por los bots. Un gran número de cuentas en Twitter son bots, eso que siempre las van sacando. Se dice que en esa época que hice como este slide, me acuerdo, hace como un año eran como 60 millones de cuentas falsas en Facebook aproximadamente. Entonces, hemos hablado de las campañas de desinformación, se ha detectado alrededor de 70 países donde han habido campañas de desinformación, se han detectado.
Lo que pasó con Cambridge Analytica es que se entregó información privada, o sea, información de usuarios que no era pública, de 87 millones de perfiles de Facebook, y esto ayudó a crear perfiles muy detallados de cuáles eran las preferencias políticas de las personas, ¿ya? Y esto permitió diseñar campañas súper dirigidas, por ejemplo, a los indecisos. En Estados Unidos hay estados que se dan vuelta con súper pocos votos. Entonces, si tú puedes llegar a un grupo pequeño de indecisos, podéis potencialmente dar vuelta a elecciones. En esa época nosotros, Facebook abrió un fondo como para ser más transparente y como tratar de limpiar un poco su imagen con respecto a esto, que era para investigadores para estudiar el rol de social media en la democracia. Entonces nosotros postulamos el IMFD con 2 proyectos que quedaron seleccionados entre 12 proyectos del mundo, y Facebook nos iba a dar datos para hacer esa investigación. Esa cosa fue un dolor de cabeza, o sea, de verdad estuvimos como un año esperando los datos, luego se nos entregaron datos sumamente anonimizados, pero anonimizados a tal punto que para poblaciones como las de Chile no teníamos señal real, teníamos básicamente puro ruido. Y al final terminamos escribiendo un paper de eso, de por qué, como nos sirve hacer este tipo de relaciones con la industria en que no se va a lograr nada, o sea, tienen que haber ciertos parámetros para poder trabajar en que sea realmente útil lo que ellos te van a entregar, porque si no es un show, básicamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Hemos dejado de confiar en los medios tradicionales, confiamos básicamente en las redes sociales. Los algoritmos que optimizan las redes sociales se tienden a caer hacia la información falsa porque hace que la gente permanezca mucho más enganchada, y no existen incentivos para las plataformas para cambiar este comportamiento. O sea, si yo estoy maximizando mi ganancia, ¿por qué lo voy a cambiar? Otro tema que hemos estudiado y que está bastante relacionado tiene que ver con la detección del lenguaje de odio y el sesgo en redes sociales. Entonces, en detección del lenguaje de odio, esto salió un reporte de Amnistía Internacional donde hablaban que Twitter era un lugar tóxico para las mujeres. En ese sentido, ellos hicieron un estudio donde seguían cuentas de personas que trabajan en política y vieron que las mujeres que trabajan en política, por cada cosa que publicaban, recibían muchos mensajes de odio y ataque y cosas así. Entonces, básicamente lo que se hace es como acallar o hacer casi imposible que las mujeres pudieran hacer campaña en las redes sociales. Entonces esto se vio como un problema de derechos humanos porque no pueden tener la misma representación. Y si era una mujer negra o latina o algo así, era mucho, mucho peor. Entonces ahí surge la motivación. Entonces nosotros lo que hicimos, que tengo una alumna, Aime Arango, miramos si podíamos, vimos la literatura, y la literatura científica decía, no, este problema es bien fácil de resolver. Tú entrenas con estos datos, haces un clasificador, listo. Y se resuelve y clasificas todos los mensajes que son mensajes de odio y potencialmente los puedes borrar de la red social. Entonces nos encontramos con esto que era Near Perfect State of the Art Results, resultados casi perfectos del estado del arte. Pero seguíamos viendo que las redes sociales tenían todos estos problemas para identificar el lenguaje de odio. Entonces, ¿por qué hay esta discordancia entre la industria y lo que dicen los científicos? En ese momento como que veíamos ese problema, pero no estábamos enfocados en ese problema. Lo que dijimos es, vamos a ver si podemos adaptar estos modelos hechos para el inglés al español. Tratamos de hacer eso y los resultados que nos dieron fueron malísimos. O sea, por decirte, si ellos están en sus modelos reportando para el inglés un F1 de 97%, que es como básicamente perfecto, nosotros llegamos a 50%. ¿Ya? O sea, tirar una moneda, si no, nuestro clasificador era muy malo. Y probamos las técnicas de varios artículos y todos tenían desempeño súper bueno. No resulta, y mi colega Jorge Pérez con la IME se metieron al código de esos sistemas que no estaban documentados, nada. Los revisaron y encontraron un montón de errores metodológicos en cómo estaban implementados los algoritmos de Machine Learning, y estos son trabajos publicados en conferencias muy buenas, ¿ya? Porque nadie nunca se metió a ver los detalles de cómo habían implementado sus cosas y habían obtenido sus resultados. Entonces tenían errores que eran garrafales que yo les enseño a mis alumnos en el curso de introducción a la minería de datos.
Y no es de sorprenderse que la gente que está haciendo estos experimentos nunca ha pasado por un curso de fundamento de minería de datos. ¿Ya? Muchas personas, como existen tantos paquetes públicamente disponibles, llegan, se lanzan, hacen un experimento, sale lo que sale y ese es mi resultado. Y en el camino no te das cuenta dónde tuviste data leakage, que pasaron datos de un lado a otro y tu sistema aprendió, se aprendió los datos, básicamente, en vez de aprender a clasificar datos nuevos. Voy a avanzar. Entonces, claro, Twitter lo ve como un problema gigante esto del hate speech. Se comprometen públicamente a hacer que Twitter sea un lugar donde se puedan dar conversaciones saludables y sacaron fondos para investigación en eso. No sé en qué habrán quedado. Nosotros, tratando de hacer este paper que hiciera clasificación en español, lo que terminamos haciendo fue un paper sobre cómo el trabajo estaba en la literatura en el área en inglés, está completamente sobreestimada. O sea, corrigiendo los errores metodológicos de los artículos que encontramos, se caía el desempeño de un 93% F1 a un 51% F1. Entonces, básicamente la literatura que decía que este problema estaba resuelto, en realidad estaban haciendo cualquier cosa. No estaba resultando para nada los métodos que estaban haciendo. Errores que encontramos súper básicos era usar el dataset completo para entrenar, ¿ya? Sin separar test y train, sin darse cuenta. No se daban cuenta que lo estaban haciendo porque decían, ya, primero voy a generar la representación de mi espacio vectorial. Por ejemplo, voy a entrenar mi word embeddings, que es para representar texto, y eso lo hacían con el dataset completo. Eso es conocer todo, ¿ya? Después de que habían entrenado los word embeddings, lo que hacían era separar el entrenamiento del test, y ahí escondían el test. Entonces luego entrenaban con esto, clasificaban el test, les salía súper bueno. Pero ahí tuvieron un data leakage, o sea, se les chorreó como datos de un lado para el otro, porque entrenaron el espacio, la representación del espacio vectorial con todos los datos. Entonces, al eliminar ese error, si nosotros dividíamos primero entrenamiento de testing, luego entrenábamos el espacio, los word embeddings, este desempeño bajaba así brutalmente, ¿ya? Otras cosas que hacían, antes de separar el training y el testing, entrenamiento y testeo, siempre los modelos de clasificación los entrenamos con un conjunto de datos, los evaluamos con otros que no se vieron al entrenar, ¿ya? Pero no se ven nunca, porque es como yo pruebo este modelo con datos nuevos, cómo sé cómo se va a comportar en el mundo real. Esa es toda la idea de hacer el training y el testing y el validation. Lo que hicieron ellos es que tomaron el dataset completo en otro paper, sobremuestrearon la clase que era, por ejemplo, lenguaje de odio, ¿ya? La clase que tenían menos representada porque había muy poquitos ejemplos, lo sobremuestrearon, entonces repitieron muchos ejemplos por 3, y luego separaron training y testing. ¿Y qué les pasó? Les quedaron los mismos ejemplos repetidos en los dos lados. Entonces se podían aprender el ejemplo acá, la clasificación, y clasificarlo al otro lado. Eso no se hace. Entonces, ¿qué más? Encontramos sesgo en los datos. Todos los artículos estaban usando el mismo dataset, que era un dataset como bien famoso, había un paper, tenía muchas citas, y ellos hicieron un dataset de lenguaje de odio con etiquetas, y toda la gente entrenó sus modelos con eso. En ese dataset lo único que había era texto y había la etiqueta, odio, no odio, o sexista, no sexista, tenían como una granularidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue que les pedimos que por favor nos dijeran quiénes eran los usuarios que habían publicado los mensajes. Acá tuvimos un intercambio, nos dijeron que no, porque eso era violar la privacidad de los usuarios. Nosotros dijimos, no queremos saber exactamente quién es, por último danos un identificador del usuario para poder ver qué mensajes fueron publicados por la misma persona. No, y encontraron súper poco ético que quisiéramos hacer eso, etc. Entonces ahí lo que nosotros hicimos fue que con los mensajes, buscamos los mensajes, nos bajamos los usuarios y vimos que el 90% de los datos del lenguaje de odio que tenía ese dataset era generado por 3 usuarios solamente. O sea, como 9.000 mensajes generados por 3 personas. ¿Qué pasa? ¿Qué se aprende el clasificador en ese caso?
Para el clasificador es mucho más fácil aprender a identificar a esas 3 personas que aprender a identificar el lenguaje de odio. Entonces ahí lo que hicimos fue corregir el dataset y eliminar, darle un tope al máximo de mensajes que podía publicar cada usuario dentro del dataset. Y con eso cayó la clasificación así, pero brutalmente el desempeño, porque el clasificador de verdad había aprendido a clasificar usuarios y no a clasificar lenguaje de odio, y por eso no funcionaba con datos de verdad tampoco, porque tú no ibas a tener los mismos usuarios. Entonces, Oye, ¿ah? ¿y estos resultados habían sido publicados en revistas medianamente serias? Porque igual me parece como que los revisores deberían haberse percatado de toda Es que esta... era muy difícil, si te digo que se tuvo que meter un colega con mi alumna de doctorado a mirar el código fuente para darse cuenta dónde estaban los errores, y les costó harto porque está todo muy oscuro. O sea, el código normalmente no se publica con el artículo. Si tú leías el artículo, no aparecían tantos detalles, no te podías dar cuenta de lo que estaba pasando. Pero en ¿Ya? general uno tiene que escribir de dónde saca el training y el test, los datos de Sí, training. ellos lo escribieron. Por ejemplo, en el primero ellos dijeron, sí, pues mira, teníamos training test, hicimos oversampling. Ya, listo. Entonces ahí como sabéis que les quedó mal hecho. O entrenamos word embeddings. ¿Mm? Pero en realidad lo hicieron con el dataset completo, y eso te das cuenta cuando ves la implementación que hicieron. Y ellos mismos no se habían dado cuenta. Nosotros le escribimos a los autores antes de publicar el artículo para avisarles, como que se prepararan, y si tenían comentarios que nos los hicieran llegar. Y nos respondieron un par y dijeron, sí, ustedes tienen razón, o sea, nos equivocamos. ¿Mm? Y no publicaban lados buenos. Estos eran los trabajos del estado del arte de este tema. No es que nosotros hayamos elegido los más malos, elegimos los más buenos y los tratamos de reproducir. ¿Ya? Entonces, lo que a mí me gusta de este trabajo es que hay 2 cosas. Una es que este descubrimiento viene de que nosotros queríamos hacerlo en español. ¿Mm? Si nosotros lo hubiéramos querido hacer en inglés, habríamos dicho: el problema ya está resuelto, habríamos tratado de poner uno de estos modelos, no habría funcionado mal, no habríamos tenido idea por qué. Como lo queríamos hacer en español, teníamos que entender muy bien cómo funcionaba todo para poder reproducirlo. Entonces eso viene también como de la diversidad que es necesaria en la investigación, y sobre todo para encontrar problemas. ¿Ya? Lo otro es que este mismo tipo de descubrimientos que nosotros hicimos, hace poco leí un artículo que hicieron un survey gigante de trabajos de medicina. Todos los trabajos de medicina de COVID, todos, montones, montones, que habían salido hasta ahora, y encontraron que ninguno era confiable, como para aplicarlo en un setting clínico real. ¿Ya? Y tenía que ver con temas experimentales, ¿ya? Problemas experimentales que no los hacían aplicables en escenarios de verdad, y por eso los médicos tampoco se atreven a aplicarlos en escenarios de verdad. ¿Sí? Entonces, y eso es bien revelador, porque no es solo esta área, hay varias áreas donde está pasando lo mismo, hay una gran sobreestimación de los resultados. ¿Ya? Como ejemplo nomás, también nosotros con un alumno también hicimos un estudio de predicción de si un alumno sea en primer año o no, y la mayoría de las ¿cómo se llama? Del estado del arte tenían resultados maravillosos, que un 99% de accuracy era, y si pues, uno comienza a leerlo y se da cuenta de todos los errores metodológicos que hay en todos los papers. Así que, justamente algo que pasa en toda la área. Claro, y ahí por suerte te pudiste dar cuenta en el paper. Acá nosotros en el paper era imposible darse cuenta. Y probablemente así un montón de trabajo. Entonces yo siempre desconfío de resultados muy buenos, y desconfío de casi todas las cosas muy fantásticas que aparecen. Entonces, porque hay que probarla en muchos escenarios distintos y ver si funciona. ¿Ya? Yo ya he hablado 43 minutos, Susana. Lo voy cerrando. Sí, como quiera. Podemos Ya, estar 10 minutos más también. ya, pues entonces, acá lo que les había dicho, o sea que la sobreestimación del estado del arte es súper común. Y esto está exacerbado por la oscuridad que tienen para todos los sistemas, sobre todo de deep learning, ya que uno no sabe bien qué es lo que está haciendo adentro. ¿Ya? Y a veces uno puede ajustar muchos parámetros y puede tener mucho overfitting, y se puede producir mucho data leakage sin que nos demos cuenta. Una forma de prevenir esto es hacer una buena exploración de datos. Siempre hay que mirar los datos con los que uno está trabajando. No podéis llegar
pescar tus datos y meterlos al tiro adentro de un clasificador. Y optimizar el clasificador para que funcione súper bien. ¿Ya? Entonces no puedes decir que has resuelto un problema hasta que no lo resuelvas hasta que no muestres que funciona en distintos escenarios. ¿Ok? Actualmente lo que estamos haciendo con AIME es que estamos trabajando en hacer como embeddings específicos para audio, que sean multilingües. ¿Ya? Entonces ahí lo que hemos demostrado es que con muy pocos datos se pueden entrenar estos modelos de lenguaje muy específicos para audio y no requieren estos corpus gigantescos con los que se entrenan los modelos de lenguaje y funcionan bastante bien. O sea, cuando es dominio específico, funcionan muy bien si tienes buenos datos. Eso es básicamente, ahí enviamos un paper que ahora está bajo revisión. Yo creo que para fake news y hate speech se necesita un enfoque así multidisciplinario, ¿ya? Entonces, básicamente es un error decir que un problema que produce, un problema que creamos las personas que trabajamos en tecnología va a ser resuelto por las personas que trabajamos en tecnología. Es como una vez que le hacían una entrevista a Mark Zuckerberg y era como, ¿qué hay que hacer con las noticias falsas y todo esto? Y decía, bueno, voy a crear una inteligencia artificial que arregle este problema. ¿Ya? Eso es como lo peor que podéis tratar de hacer. Entonces, en el fondo, tienes que traer otras disciplinas que tengan un conocimiento más profundo de cuáles son los fenómenos que están pasando por detrás de esto. A ver, creo que tengo más cosas de qué hablar, pero me gustaría dejarlo por ahí por si hay preguntas. Puedo mostrar esto, que se sigue compartiendo, ¿cierto? Sí. Claro. Nosotros con Jorge escribimos un artículo que se llama Minding the Gap de AI Gap en Latinoamérica, que salió en Communication de la ACM, que es básicamente cómo necesitamos invertir en Latinoamérica para generar recursos de NLP, inteligencia artificial, dataset, etcétera, para idiomas que no sean el inglés, especialmente español. Porque es no contar con estos recursos, no contar con estos mismos modelos, herramientas que son caros, hace que sea muy difícil el desarrollo de la tecnología. Entonces eso es algo súper importante. En ese momento decíamos que era súper importante tener un centro de inteligencia artificial para no ser solo consumidores de la tecnología, sino que también desarrollarla porque el contexto local es una cosa demasiado importante, o sea, en cómo va a afectar a las personas la inteligencia artificial. Lo que nosotros la línea de investigación que yo voy a dirigir en el Centro de Inteligencia Artificial, el Centro Basal, es de como Human Centered AI y tiene que ver con todos los aspectos de cómo hacer que sea más justo, equitativo la aplicación del AI, cómo nosotros podemos diseñar o crear procesos de desarrollo de inteligencia artificial que den garantías de que los sistemas no van a discriminar. ¿Ya? Son problemas difíciles de investigación y en esas cosas nos queremos enfocar. Tenemos algunos corpus para español que están disponibles, que se ha ido haciendo en el DSC y también en IMFD, que tienen que ver con hacer cosas de evaluación y para distintos idiomas. Así que creo que por ahí mejor lo voy a dejar. Y esa sería la presentación. Entonces ahí está mi user de Twitter, mi página web, por si me quieren contactar y conversar o algo. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Bárbara. Mira, acá en el chat hay una pregunta de Leonardo Trincado. Dice, felicitaciones, Bárbara, por el reconocimiento del paper y por tu continuo trabajo científico. ¿Cómo podríamos percibir la cercanía a sesgos en investigaciones del tipo evaluación de sentimiento o positividad o negatividad? Por ejemplo, la Convención Constitucional, dado que afloraron verdaderos afiebrados con Machine Learning e inteligencia artificial, si por lo general son profesionales de otras disciplinas. Estoy tratando de entender bien la pregunta. Leonardo, ¿estás ahí? ¿La puedes explicar directamente? Sí, bueno, Bárbara hizo el punto sobre el final respecto de que se cometen errores metodológicos, pero por lo mismo a mí me genera mucha inquietud esto de estar evaluando textos o ciertas
digamos, hacer análisis de sentimientos respecto de un organismo como la convención. Y yo he visto que aparece mucha investigación o mucho diario con artículos de este tipo, ¿no? ¿Cree usted que hay algún riesgo en eso? Mm. Tú dices así como, por ejemplo, que yo vea los temas que se están discutiendo y luego vea qué sentimientos están provocando como en las redes sociales, ese tipo de cosas. Exacto, exacto, porque uno podría decir que en el lenguaje hablar de republicano, de democracia, tiene una connotación positiva, pero sin embargo, dándole el contexto podría no serlo. Yo creo que cualquier cosa, a ver, hay como una diferencia. Una cosa es si yo saco datos que después van a utilizarse, por ejemplo, para hacer la nueva constitución. Eso es como crítico. Yo tendría que estar súper preocupada de que la forma en que levanté esos datos fueran representativos y que la metodología que usé sea correcta para extraer como qué es lo que está diciendo la gente, que es como cuando hicieron ¿cómo se llaman? Los cabildos, o sea, como todas estas cosas en que se generó mucho texto y después se trató sistemáticamente de sacar como los distintos temas que se hablaron, cuáles eran más importantes, cuáles no. Entonces, eso yo creo que es bien crítico y eso tiene que estar como abierta la forma en que se está haciendo, tiene que estar súper disponible cuáles son los métodos que se están utilizando y no se puede eliminar las personas expertas de analizar esos datos también. Lo que te puede hacer ayudar es como a reducir la cantidad de información que tú tienes que revisar, ¿m? Como a resumir, ¿ya? Y otra cosa que es como la otra arista es, por ejemplo, cómo ahora nosotros vemos lo que está pasando en la Constitución. Por ejemplo, el IMFD tiene un proyecto que es estelar, que, no sé, ahí está Naim Bro también conectado, que trabaja en ese proyecto, en que se va mostrando cómo es la percepción de la ciudadanía sobre cosas que está pasando en la Constitución. Y ahí yo no sé si es tan crítico, si es que de repente uno dice quizá este tema está causando más controversia que otro. No, porque no va a afectar directamente cómo uno está construyendo la Constitución. Y hay que tomárselo con los sesgos que existen. O sea, si yo estoy sacando información de Twitter y la gente es súper incendiaria en Twitter, no es lo mismo que va a decir la calle. Entonces, hay que tener claro cuáles son las fuentes que estamos utilizando y para qué las estamos utilizando. Si alguien me dijera, voy a hacer un sistema basado en redes sociales para ver cuáles son las cosas más importantes que tengo que poner en la Constitución, o voy a hacer un jueguito donde elijo entre pares los conceptos constitucionales, no, eso yo no lo aprobaría. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una consulta, Bárbara. Tú hablaste justamente de data leakage, un problema que normalmente no se habla mucho y muchas veces pasa. Ahora, en un problema normal, no estoy hablando del caso tuyo, porque es que claramente se mostró un data leakage bastante fuerte en ese caso. ¿Cuál, cuál es el efecto que tú crees que tiene el data leakage cuando ocupamos datos tabulares sencillos y ocupamos, por ejemplo, el K-fold cross validation y ya hacemos la estandarización antes de hacer la evaluación? Ahí te lo pregunto porque hay mucha gente que dice que no importa, porque los resultados no se están influenciados, otra gente dice no, que eso es crítico. Entonces, ¿cuál es tu opinión sobre eso? Es que depende cuál sea el data leakage que tú tengas, pues los trabajos que nosotros mostramos, muchos tenían tenfold cross validation y Sí, tenían. sí, pero, o sea, pero me refiero a que cuando tú haces fault cross validation, para evitar el data leakage, tú deberías hacer los fault y hacer una estandarización dentro de cada fault, se podría decir. Es decir, generar los fault, el entrenamiento, aplicar el test, la estandarización y después aplicarlo en el de test. ¿Ok? Es Y que, así, y ahí sería como lo mejor posible. o sea, yo lo entiendo. En el fondo, yo creo que toda la gente está siguiendo el método estándar para hacer las cosas. Lo que ¿Mm? pasa es que se están equivocando sin darse cuenta. Sí. Entonces, en ese sentido, yo no puedo responder tu pregunta. Tú me podrías decir, ¿cuál es el data leak, la probabilidad de la data leakage si yo hago todo bien? Entonces, yo te puedo decir, no te conozco. Capaz que te equivoques entre medio. No lo sé. Entonces, en el fondo, si yo mirara la metodología de los artículos, estaban haciendo todo bien. Pero el método, cuando yo te pondría la pregunta al revés, o sea, cómo yo garantizo que los resultados que encontré son correctos?
ahí yo te diría, tenéis que probarlo de verdad en escenarios nuevos. Tenéis que transferir tu modelo a otros escenarios, y si funciona bien, estáis seguro que funciona bien. Esa es como la prueba de fuego en el fondo. Yo creo que pasa más que por decir yo voy a usar esta metodología de evaluación, porque además las metodologías van cambiando de acuerdo al tipo de clasificador que tú vayas a usar. Entonces, en Deep Learning vaya a usar otras cosas, así que eso sería, o sea, si queréis resolver un problema en la industria, lo hacéis desde el punto de vista científico, después lo aplicáis en la industria y no funciona nada, entonces ahí tienes algo que está malo. Pero claro, igual el requerimiento debiera ser que no debes usar absolutamente ni una información del training en el testing. Uh-huh. Y si estás estandarizando, eso significa que estás Sí, transportando medias y cosas de un lado para sí, otro. pero igual eso hace que los códigos sean más complejos y no se puede ocupar lo que hay, entonces la gente no hace eso. Pero ese es No, ese es sí. el requerimiento. Y yo creo que ese es un problema entonces de los journals, que no están haciendo la pega bien de cerciorarse de que sus resultados, o pedirles a los investigadores que tengan que probar efectivamente que su estimación de los errores están siendo hechas correctamente. Es súper, súper difícil. Y sobre todo con el tema es el volumen de trabajos de inteligencia artificial que están saliendo. O sea, imagínate el volumen de trabajo de estudios del COVID que salieron en estos 2 últimos años. Es una cuestión impresionante. Entonces, llegar a auditar todos esos trabajos es imposible. Sí, pues tiene que cambiar. Algo tiene que cambiar porque nosotros no podemos leernos toda esa información y tampoco se puede, y ya empieza a Sí, ser falsa, pues entonces empieza a tener poco sentido. claro, nosotros pensamos en el Instituto Nuevo, en nuestra línea de investigación, de 2 puntos de vista. Uno tiene que ver con auditoría algorítmica, o sea, cómo yo en el fondo evalúo estos sistemas para ver que estén funcionando bien, que es como lo que te estaba diciendo Sebastián. Y lo otro es cómo yo genero un proceso de desarrollo, así como si fuera desarrollo de software, ¿ya? Un estándar de desarrollo que a mí me garantice haber cometido la menor cantidad de errores o de perjudicar lo menos posible a las personas con el resultado de mi algoritmo. Y esos son problemas abiertos. Y a la vez, tal como también decía mi advisor, ningún paper te va a aceptar algo que te venga y digas de que los resultados son peores que los anteriores. Entonces todos los papers siempre mejoren, 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 mejoren. Entonces, A no ser que hagas como nosotros y que muestres que están malos. sí, pero después te puedes a cuestionar eso. ¿Por qué? ¿Cómo puede demostrar? Sí. Selection bias. Sí, pero la reproducibilidad ahí es clave, o sea, tener todo tu código público, todos tus datos y permitir que otras personas revisen tu trabajo. Si la idea no es publicar algo y que esté malo, o sea, a mí me gustaría que me dijeran si me equivoqué en algo y corregirlo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Me queda una preocupación dado el tema de estar comprando soluciones envasadas, sobre todo en el área de Machine Learning. Y si no se exponen las metodologías o los códigos, vamos a tener que tener harto ojo con eso. Tenéis toda la razón, o sea, eso es algo que a mí y a varios colegas nos preocupa de sobremanera. O sea, por decirte, hay varias empresas que ya se han alejado completamente de la tecnología de reconocimiento facial. La Comunidad Europea prohibió el uso de detección, reconocimiento facial, creo, me parece, que acabo de ver un artículo que Francia lo iba a usar para algo, pero, y es porque son tecnologías que se han mostrado que son muy, muy discriminadoras y sesgadas y que no funcionan bien para todos los colores de piel, se equivocan mucho, termina mucha gente de color yéndose a la cárcel injustamente. Eh, entonces, IBM dijo que ya no iba a usar más esa tecnología. Tú miráis las licitaciones públicas de Chile y veis que Carabineros ya compró sistema de detección facial a una empresa
X. ¿Ah? ¿Para qué lo van a aplicar? No sabemos. ¿Qué van a hacer con los datos? ¿Qué va a hacer la empresa con todos los datos que va a recibir de todos los chilenos? Porque le van a dar datos para empezar, ¿no? ¿Qué garantías tiene? ¿Qué tan buen desempeño tiene ese sistema? Y esa es una de tantas licitaciones públicas. Nosotros también tenemos la idea de tener un observatorio donde tengamos un catastro de todas las datos y soluciones algorítmicas que estén afectando a la población en distintos niveles. Esos son como nuestros sueños de tener. Al menos por ahí algo empezar. Pero es heavy. Y la licitación de los carabineros decía, se solicita específicamente un sistema que use Deep Learning. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Ya? Entonces, y eso lo piden los carabineros. ¿Saben lo que es? O sea, no, ya, eso. Nos quedamos todos preocupados. No, yo lo he visto también en otras empresas, también una vez alguien que estaba trabajando en una pasantía en una empresa me comentaba de que ellos no tenían acceso al código, entonces yo le decía, me dice, profesor, yo quiero mejorar mi trabajo, quiero hacer ya A, B, C, D, E. No, no puedo hacer ni A, ni B, ni C. ¿Y qué es lo que vende la empresa? La empresa, o sea, la empresa que era una gran empresa tecnológica, o sea, es una gran empresa tecnológica, me dice, nosotros tenemos acceso a esto y podemos hacer tal y tal cosa, no podemos hacer nada más. Entonces yo le dije, ya mira, en base a lo que pueda hacer, podría hacer esto y esto. Profe, funcionó, vendimos el proyecto a una empresa por 90 millones. Y yo así, pero si no están haciendo nada, no están haciendo nada, está súper mal lo que están haciendo. Y dice, no importa, a ellos les interesa vender, así que funcionó. Así que sí, no, sí. Sí, no, terrible. La ética en la época de la inteligencia artificial yo creo que es un gran tema. Sí, pues y además que tenéis muchos no expertos trabajando en inteligencia artificial. Eso Exactamente. es bien loco. O sea, hay lugares donde se considera que la computación ni siquiera es necesaria para trabajar en inteligencia artificial. Saber computación. Bueno, eso yo ya me tengo que Ya, ir. Bárbara, muchas gracias y Sí. nos estamos viendo. Que estés bien. Chao, todo Oh, que esté entretenido. bien, muchas gracias, Bárbara. Muchas Chao. gracias. Chao.